¡Yipi! ¡Órale! ¡Guau, guau! Efectos de último nivel. ¡Flash! Hola, Peter. Tengo una simple y concisa pregunta para ti. ¿Quién es el héroe definitivo? Sé que es una pregunta casi imposible. Hay muchos referentes, por suerte los reduzco a las películas, y dentro de estas los reduzco a los héroes, porque personajes hay muchos, pero fuera de los antihéroes o personajes poco convencionales, ¿quiénes son aquellos que representan la forma más genuina del heroísmo? Hay bastantes y muy buenos. Algunos pueden decir que el Capitán América, bien, está bien, pero otros podrían decir, y el más difícil de todos los adversarios, Batman. Pero hay uno en especial que considero que tiene algo que lo destaca de todos los demás. Así que esto es Spider-Man 2. ¿Y qué significa ser un héroe? Como siempre digo, necesitamos contexto, y una de las razones principales por las que elegí esta película per se de su calidad es el año en que salió. Capitán América y Batman representan una serie de valores innegablemente heroicos, pero sus mejores referentes llegaron como mínimo 4 años después de esta película, lo que significa de primera mano que no podemos negar su influencia en el género de superhéroes, y 2, trabajar creando bases del género es algo admirable, ya que la película de Spider-Man de Sam Raimi y las de X-Men del 2000 fueron pilares en todo lo que ahora tenemos como referente del género. Pero volviendo a la película, una cosa importante de estas es a qué se le pone el foco, a qué le dan relevancia a estas. Por ejemplo, con Capitán América y el invierno hay una trama fuertemente política y un misterio sobre un personaje del pasado, que es donde muchas veces se pone el foco. Las partes más heroicas de la película resaltan gracias al personaje principal y esos momentos tan épicos que él protagoniza, pero el foco no está ahí. Luego, con Batman, por ejemplo, entendemos una trama súper buena, no me linchen, sobre lo crudo y cruel del mundo, de hasta dónde se puede ser bueno en un mundo que te arrastra hasta tus peores límites, corrompiendo hasta el más noble. Pero una vez más, el foco no está en el heroísmo del personaje. Entonces queda por debajo a la película a analizar, ya que ante todo, a pesar de los villanos y de los grandes secundarios, Spider-Man 2 habla de lo que significa ser un héroe. Y para mantener cierta marca de agua, voy a analizar la película y las que queden por venir en base a la trama por partes. Entender el factor humano en una película de superhéroes puede hacer que tu película no sea una absoluta mediocridad o una obra unidimensional. Por eso es brillante que la película esté hecha como está. Si bien presenta elementos típicos del género, este se ha ido transformando a la fórmula más comercial que conocemos y no es mala necesariamente. Como ya dije, creo que James Gunn encontró la fórmula perfecta. Pero esta película presenta elementos fuertemente dramáticos. No es que sea un drama, sino que el factor humano atraviesa con más fuerza la película que otros elementos, como sus referencias o personajes. Aquí contamos un drama con superhéroes de por medio. Entonces no es raro que los elementos más acordes con el género, como por ejemplo el supervillano o el plan maestro que destruirá toda la ciudad, no se presenten hasta al menos una hora de película. Pero en fin, partimos de más o menos donde lo dejamos la última vez, con Peter habiéndose establecido ya como un héroe, pero las cosas avanzan y lo primero que tenemos no es un gran plano general de Spider-Man surcando una ciudad llena de gente agradecida. Lo que tenemos es a Peter llegando tarde al trabajo. Mediante la máscara entendemos que su retraso se debe haber ayudado a alguien en el camino, y con el siguiente pedido lo vemos de primera mano, donde en lugar de continuar su camino salva a unos niños que con tal descuido ya merecerían estar muertos. Así, él prueba sus evidentes prioridades, llegando nuevamente tarde y recibiendo por lo mismo un castigo. Esta es la magia y tan simple dicotomía del personaje, nada de lo que haga respalda nada. El haber salvado a estos niños no hizo mejor el día, no le dio una excusa para no perder su trabajo, siendo un elemento más. No es un millonario o tampoco es un héroe de guerra, es simplemente un joven tratando de sobrevivir a la vida adulta. Y quiero sinceramente sacarme esto de encima. La película, como toda y cada una de las películas que existen, tiene errores. Esta, pese a ser probablemente la mejor película de Spider-Man, tiene también sus errores. ¿El mayor? Probablemente la actuación de Tobey Maguire. Cualquiera de sus sucesores es mucho mejor actor. Y me refiero a esta película, puesto que he visto trabajos posteriores y no está tan mal. Pero miren. Cara de que me acaban de decir que no me corresponden. Cara de que mi amigo me acaba de humillar públicamente. Cara de que me acaban de despedir de mi trabajo de repartidor, lo cual solo me deja deudas y miseria.
¡Dale, Toby, dale! Por suerte el actor se apoya en actorazos que son secundarios increíbles y hacen la película mucho más amena. Sigamos. Otra escena donde se recalca el descuido del personaje, esta vez con sus estudios, que los unen de primera mano a este tipo que es Connors, el lagarto, y al antagonista, Otto Octavius. Luego tenemos el cumpleaños de Peter, donde se nos plantean más cosas, como la falta de interés del propio Peter en su vida, por todo el peso que carga. Aquí se nos plantea el latente rencor y la pasiva agresividad de Harry para con él, quien anhela venganza por su padre y detesta que Peter saque provecho de su asesino, situación que escalará en la trama. Además se establece que Mary Jane siente algo por él, aunque esta está con alguien más, así que el conflicto se crea en el poco interés de Peter por contribuir a su relación, sea cual sea. Y ahora también establecemos al mejor secundario de cualquier película de Spider-Man y probablemente la mejor tía May de todas las películas, ya que la de Holland es un alivio cómico y pese a que la de Garfield está bien construida, esta es genuinamente superior, presentando un traslado de autoridad interesante de la anterior película con el tío Ben a esta con ella, y probando en más de una ocasión ser no solo un apoyo sino también un referente para Peter. Se siente genuina y tiene de los momentos más increíbles de la película. Sin mencionar que, por Dios, literalmente se siente como un familiar mayor cualquiera. Es muy real, no solo teniendo momentos increíblemente tiernos, como cuando quiere darle dinero a Peter, sino también teniendo momentos donde es estricta o cascarrabias, porque es acorde a su edad. Es muy genuina. En fin, le entrega el dinero haciendo énfasis en la falta de recursos de ambos y en su subtrama de la pérdida de la casa, además de que la economía carente del personaje se ve en toda la trama, como en el constante problema de la renta, que se introduce junto a la besto top one waifu del Spidey. Avanzamos. Así, tras nuevamente ver perjudicada su vida personal por su vida heroica, llegando tarde y no pudiendo estar en la obra de Mary Jane, y tras la mejor canción de Spider-Man a la fecha, llegamos al elemento decisivo de todo el arco de Peter en esta película. Esta simple escena representa todo lo importante de la película y su mensaje general. Spider-Man acaba de perder momentáneamente sus poderes sin explicación. Esto es un elemento que de acá en más se reforzará, pero esta es la introducción. Y ya por fin llegamos al último elemento a plantear, el gran antagonista, Otto Octavius. Esto en parte es gracias a la brillante caracterización de Alfred Molina, que presenta un nivel actoral bastante alto, teniendo momentos bastante destacables y un aire y una presencia casi teatral, en escenas como esta, por ejemplo. Lo haremos aquí. Mucha energía del sol en la palma de mi mano. Así teniendo además una brillante introducción desde el desarrollo más anticipado, antes de ser un villano, lo que hila perfectamente con la trama y lo hace empático, sin necesidad de flashbacks o elementos por el estilo. Así el personaje se nos presenta, ante todo, visionario, incluso arrogante respecto a las cosas que cree, pero su moral se encuentra ahí, como con su primera frase. Ser brillante no basta, joven. Hay que trabajar. La inteligencia no es privilegio, es un don. Se usa en bien de la humanidad. Donde nos indica que su trabajo ha sido especialmente por un bien. El otro elemento empático es su esposa, pero lamentablemente esta termina siendo olvidada, lo cual se le puede atribuir fácilmente a la decadencia del mismo personaje, pero también termina siendo un recurso que puede confundirse con la mujer en la nevera, por ejemplo. Pero esto no quita que esté bien construido, de tal forma que el mismo personaje da pie a la siguiente parte de la película, dando lugar a su peor faceta, la arrogancia. Mucha energía solar en la palma de mi mano. ¿Qué haces? ¡Desconectándolo! Así perdiendo por sí mismo todo y marcando su cruel destino. Esto es una pausa publicitaria hecha en español neutro para recordarte que te suscribas y que si ya estás suscrito, por favor activa la campanita. O si no, chingas a tu madre, weón culiao, boludo marico. Triple juego. Así llegamos a la parte más importante de la película, el conflicto intermedio, donde el personaje de Spider-Man cae en todo su arco de personaje. Primero abrimos a la introducción del antagonista,
¿Qué? ¿Que ya lo introdujimos? Disculpen, pero este es Otto Octavius. Este es el Doctor Octopus. ¿Pitería? Dudo ser el único que de niño no miraba la pantalla por miedo a esta escena. Tras la destrucción del elemento ya planteado como chip inhibidor, el personaje de Otto se ve a la merced de sus brazos robóticos, que pues son robots, malos tenían que ser, y lo llevan a su lado más oscuro. Es impresionante cómo el personaje se dota de un carácter totalmente opuesto en el momento en que se transforma. Son cosas tan sutiles como que al principio caminaba por sí mismo y era meticuloso, pero luego casi instintivamente comienza a caminar con los brazos, y es mucho más brusco. Pero no solo eso, la película en más de una ocasión cambia el tono general de todo el ambiente solo por la presencia del villano, dando un tono de suspenso absoluto, con estos zooms repentinos o su banda sonora. Tiene presencia. Así, en medio de buscar ayuda con la tía May, ¿nos dará el tostador? El tostador gratis es con un depósito de 300 o más. Oh, sí, entiendo. ay, pobrecita. Spider-Man de nuevo se ve cruzado con él, donde tienen su primer enfrentamiento. Lo curioso recae en que los intereses y superioridad de Otto lo lleva a tomar ventaja de ella, aprovechándose, mientras que Peter las sufre todas. Así salva a la tía May, quien tiene dos momentazos, como cuando pese a tener problemas financieros, detiene a este tipo que quiere robar, o cuando le mete un putazo a Octopus, etc. Esto nos da un preámbulo a dos resoluciones posteriores. Luego tenemos la escena de la fiesta que destruye al personaje de Spider-Man por completo, haciendo que caiga en lo más profundo. Primero porque Harry andaba sensible y se le fue la mano con el champán. ¿No es verdad? Su único amigo lo humilla frente a un montón de personas, pero luego quien amaba, lamentablemente, se va a casar y lo único que puede hacer es sacar una foto mientras que su vida se viene abajo. Así de nuevo su inquietud se manifiesta y vuelve a no poder usar sus poderes, y en una brillante escena se nos plantea esto. ¿Qué hay de tu amigo? ¿Por qué trepa esos muros? ¿Qué piensa de sí mismo? Enloquece no tener identidad. Aniquila el alma. ¡Qué incertidumbre! Escucha, tal vez tú no deberías ser el hombre araña trepando esos muros. Y por eso te caes. Puedes elegir, Peter. Y lo acepta. El personaje abandona el manto, abandona esta responsabilidad que se le había impuesto. Y hay tanto de qué hablar que hasta me cuesta un poco, pero ahí vamos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué significa? Pues el personaje de Peter está construido de una forma curiosa. Pese a que Toby no encaja en la caracterización, lo entendemos como alguien joven y por ende influenciable, alguien que aprende de su entorno y progresa con él. Octavius le habla de la poesía y ahí está él recitándola. El doctor le dice que quizás debería abandonar el manto y ahí va él y lo deja. Tiene ciertas escenas que indican su desconocimiento acerca del entorno y su ímpetu por querer entenderlo. Porque el personaje está perdido. ¿Por qué trepa esos muros? ¿Qué piensa de sí mismo? Ese es el problema, no sabe ni qué pensar. La primera película se basa en forjar un manto, una identidad, volverse un héroe. Pero, ¿qué pasa luego? ¿Cómo mantenemos ese manto? ¿Cómo si le cuesta su trabajo, su amistad, su amor? Es difícil, la carga es demasiada, ser un héroe cuesta demasiado. Y aquí es donde todo lo que dije por fin converge. Tras dejar el manto, el personaje se siente mucho mejor consigo mismo. Consigue poner en orden su vida, todos los elementos de la misma. Es más atento con Mary Jane, ayuda a su tía, le va bien en la escuela. Hasta lo ven más las muchachas. Pero el precio que paga es ver hacia otro lado. De acá en más, el personaje cada vez que algo sucede mira hacia otro lado. Y esto pesa, porque esta es la dualidad de la que habíamos hablado. ¿Qué significa que un poder conlleva una gran responsabilidad? En la vida cotidiana tenemos un montón de responsabilidades sociales. Si no pagas tus impuestos, te arrestan. Si no cuidas bien a tus hijos, probablemente se vuelvan fans de Suicide Squad. Y todos sabemos cómo va a terminar eso. Pero aquí no, Spider-Man no es detenido por nada ni por nadie. Peter es mejor en todo sentido por dejar su manto.
Entonces la película nos habla de eso, que simplemente eso es ser un héroe, el hecho de que nada ni nadie te obliga a hacerlo. La película entiende a un héroe como aquel individuo que comprende que solo por poder hacer la diferencia, decide hacerla. En este punto, el personaje, dolido por las injusticias que ha vivido y por el hecho de que la tía May se culpe a sí misma de la muerte del tío Ben, decide revelarle el secreto más fuerte. Le dice la verdad y en el momento de mayor debilidad lo único que recibe de su parte es indiferencia. He tratado de decírtelo tantas veces. Y luego arriesga su vida como jamás lo había hecho para que no sea suficiente. Pero en este punto, tras estar mejor, entiende que no es feliz, que no puede solo mirar hacia otro lado, solamente no encuentra una salida, pero la película es asquerosamente optimista y Peter encuentra a sus héroes. Debí haber tocado. Hola. Hola. ¿No quieres pastel de chocolate? Besto waifu number one de Spider-Man. Y obviamente la más importante. ¿Qué haces, tía? La escena es simplemente hermosa. Justo cuando pudimos creer que el personaje estaría enojado o tendría consternación, lo único que hace es apelar a su lado más humano y más realista y le dice: Lo que hiciste tiene un gran valor, decirme la verdad. Estoy orgullosa de ti. Y te amo, Peter. Te quiero mucho, hijo. Dios, cómo lloré con esta escena. Pero luego la película hace esto y lo entiende todo. Ni te imaginas quién quiere ser. El hombre araña. ¿Por qué? Reconoce a un héroe solo con verlo. No hay muchos como él en las calles, volando de un lado para otro, salvando ancianas como yo. Y Dios sabe que los Henrys necesitan un héroe. Gente valiente que se sacrifique, poniendo el ejemplo a todos. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. El hombre araña era eso para Henry. Y ahí está. Es por esto que digo que la película es el mejor referente de lo que es un héroe, porque la película sabe de lo que está hablando. El discurso es hermoso, pero nos dice todo lo que la película ha representado hasta ahora, porque su magia también recae en esta simplicidad. Aquí no hay un supervillano amenazando el mundo en cada esquina. Peter sacrifica su vida por niños cruzando la calle, por bancos robados, por asaltos callejeros. Toda la película vimos a las personas de Nueva York reaccionando a él, y lejos de un gran premio o reconocimiento, lo más grande de él, lo que nos dice esta escena es lo que significa ser un héroe, el ser un referente, el inspirar a todo el mundo a ser mejor. La película nos dice que no se trata de los reconocimientos o los grandes actos, se trata de que en el fondo simplemente no puede mirar hacia otro lado, y si alguien como él es capaz de sacrificar todo por otros, ¿por qué no podemos aspirar a ser mejores? Por eso la consecutiva escena del tren es tan increíble, porque el personaje lo da todo por salvar a esas personas, no sabe quiénes son, cuáles son sus vidas, sus historias, pero arriesga todo por ellos, hasta desfallecer para luego ser sostenido y ¡toma eso, Snyder! Esto es una referencia bíblica sutil. Y luego estas personas arriesgan su vida para interponerse entre él y el Dr. Octopus. Porque si alguien como Peter, tan joven, tan vulnerable, podía arriesgar su vida por ellos, eso los inspira a ser mejores. Lo sé, me fui un poco, pero bueno, vamos a retomar.
Ya de forma más relativamente teórica y pasado el momento de sentimentalismo y emoción, hay que resaltar los aciertos y desaciertos del cierre. Como por ejemplo Mary Jane. Es una película de superhéroes, entiendo que es absurdo pedir mucho, pero su trama romántica se siente poco orgánica. Créanme locos si gustan, pero usualmente alguien requiere de atributos para atraer a otra persona. Y no es que Peter sea malo, pero es que tampoco lo vemos haciendo mucho por ella. Lo hace, pero a ojos de Mary Jane no hay mucho. Entonces es más un cariño porque sí. Luego él se sincera, pero decide volver a ser Spider-Man otra vez. Entonces cuando ella le revela lo que siente, él dice: Yo tal vez me apresuré. Mi mente también me jugó trucos. no, Mary apellido boludeada. Pero ella le dice: Bésame. ok. Además, Harry mandó a buscar a Spider-Man, pero pidió a Peter vivo. ¿Y cómo chingados iba a sobrevivir a eso? En fin, esto nos lleva al enfrentamiento del tren, lo que me da una oportunidad para decir que bien envejeció esta película. Pese a no tener la calidad de efectos de la modernidad, evidentemente, tiene un nivel altísimo y muy pulido para lo que es su época, con escenas increíbles que juegan con los planos y los elementos. Incluso en escenas que parecerían muy complicadas, se llega a un nivel muy alto, que jamás te distrae de la acción. Así luchan reforzando la dualidad. Octopus es temible, es fuerte y está a la altura. La escena se construye como un toma y daca constante, pero mientras que el elemento físico están parejos, vemos poco a poco cómo Octavius toma ventaja de la moral de Spider-Man, quien se ve obligado a priorizar a la gente, pero jamás podríamos haber imaginado de lo que era capaz. ¡Se te va el tren, araña! ¡Disminuye la velocidad! De las mejores escenas de sacrificio de todo el cine de superhéroes, ver al protagonista llegando a su límite para salvar a un montón de personas, algo que estaba tan por fuera de sus capacidades, es increíble y sumamente simbólico. Ahora, lo malo es la resolución estúpida que tiene la trama de Harry. Era totalmente lógico porque la dinámica había sido como fue hasta el último momento, pero una vez lo descubren, ¿por qué dice esto? Peter, mataste a mi padre. Ahora hay cosas más importantes. No, dale, decile, no lo maté yo, se mató solo, dale amigo. Probablemente el peor cierre de trama de toda la película. Pero por suerte volvemos a Octavius, quien está tan cegado por lo que quiere que reconstruye la máquina para probar que tenía razón. Luchan y en el momento clave Spider-Man sabe qué hacer para de nuevo darle una descarga que lo vuelve un poco más en sí. A este punto es curioso como siempre el que Spider-Man sea Peter significa algo para cada personaje. El ver quién está detrás de la máscara para Harry es un horror, para Mary Jane entendible, y a Otto le devuelve su conciencia al punto que elige por sí mismo detener su error. Una vez me habló sobre inteligencia, como un don para utilizarlo por el bien de la humanidad. Escuchen. Escuchen. Escúchenme. Escúchenme ahora. Ahógala. Yo lo haré. Y concluye su arco perfectamente. Me falta un poco más de la esposa, pero está bien. La última trama es la de Mary Jane, quien decide que lo va a amar a pesar de todo. Está linda, pero tampoco es una de las tramas más increíbles de todos los tiempos. Así terminando la película y la mejor representación de un héroe de todos los tiempos. Spider-Man ni siquiera es mi superhéroe favorito, pero entiendo de total manera por qué se convirtió en un ícono. El personaje es terriblemente universal, en el punto en que se mide en pequeña escala. Sí, salva muchas veces la ciudad, pero al final del día siempre vuelve para tener problemas mundanos con los que todos nos podemos identificar. Sobre todo en la falta de ingresos.
Por eso es mucho mayor el impacto de sus grandes hazañas, porque nosotros no somos multimillonarios o héroes de guerra, y al final del día sí debemos mantener trabajos, amigos, bueno, esta no me pasa, pero familia, por ejemplo. Y por eso siempre va a ser universal y único su mensaje. A mí siempre me llegó. Como la hermosa escena de The Amazing Spider-Man 2, donde Peter vuelve tras haber perdido el amor de su vida, o cuando Tom Holland, del cual solo vi una película, se da cuenta que debe afrontar la carga por sí solo, y obviamente el cómo Miles Morales debe dar un salto de fe para, pese a todo, convertirse en un héroe. Y esta película... Nosotros no somos Spider-Man. No podemos salvar el mundo, pero entiendo eso, esa dificultad para hacer lo correcto, para cumplir las normas, para no tomar ventaja cuando es indebido. Spider-Man se trata de ese heroísmo que nace de nosotros mismos, y este es su mejor referente. Eso fue todo por hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like, comenta, comparte. Si ya estás suscrito, activa la campanita y sígueme en Instagram. Y nos vemos en la próxima. ¿O no?